Hay una isla en medio del Atlántico que no pertenece a ningún continente. Está a más de 1000 kilómetros de la costa de Estados Unidos, a más de 1300 del Caribe. Y su Producto Interno Bruto por habitante supera los $138.000 al año. Supera a Suiza y a Noruega. Es la cifra más alta de todo el hemisferio occidental. Y lo más extraño es que esa isla no tiene petróleo, ni gas, ni minas de oro, ni tierras fértiles. No produce casi nada que se pueda tocar. Mide apenas 54 kilómetros cuadrados, un tercio del tamaño de Washington, D.C. Y sin embargo, una de cada 3 pólizas de reaseguro que cubren catástrofes en Estados Unidos pasa por ahí. Se llama Bermuda. Y su historia es una de las más raras que existen en el mapa del dinero. Si abres Google Earth y buscas Bermuda, lo primero que llama la atención es la soledad. El archipiélago está flotando en medio de nada. Al oeste, la costa más cercana es Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, a unos 1050 kilómetros. Al sur, el Caribe queda a más de 1300. Al este, las Azores están a 3000. Bermuda no tiene vecinos. Son 138 islas diminutas agrupadas en forma de anzuelo, conectadas por puentes, con una isla principal de apenas 22 kilómetros de largo y menos de 2 de ancho. El punto más alto tiene 79 metros. El agua es turquesa, la arena es rosada, literalmente, porque está hecha de fragmentos de coral y conchas trituradas. Parece un decorado, pero hay algo que no encaja cuando miras los datos. El lugar más caro del mundo para vivir no queda en Nueva York, ni en Zúrich, ni en Singapur. Queda en Hamilton, la capital de Bermuda, una ciudad de apenas 1500 habitantes donde alquilar un departamento de una habitación cuesta más de $3000 al mes. Un litro de leche vale el equivalente a $5. Una cena básica en un restaurante económico supera los 50. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? La historia empieza con un naufragio. En julio de 1609, un barco inglés llamado Sea Venture navegaba hacia la colonia de Jamestown, en Virginia. Llevaba 150 personas a bordo. Una tormenta brutal lo desvió cientos de kilómetros y lo estrelló contra los arrecifes de Bermuda. Todos sobrevivieron, y lo que encontraron fue una isla deshabitada, llena de bosques de cedro, aves marinas y tortugas. Un paraíso accidental. Los náufragos pasaron 9 meses en Bermuda. Construyeron 2 barcos nuevos con madera de cedro local, y la mayoría siguió viaje a Jamestown, pero unos pocos se quedaron. Y ese accidente se convirtió en el inicio de una de las colonias inglesas más antiguas del mundo. Bermuda lleva habitada de forma continua desde 1612, más antigua que Plymouth y que la mayoría de las ciudades de la costa este de Estados Unidos. Aquella historia del naufragio inspiró algo inesperado. William Shakespeare escribió La Tempestad apenas 2 años después, en 1611, y en la obra un personaje menciona las siempre agitadas Bermudas. Fue la primera aparición de la isla en la cultura popular occidental, un territorio que todavía no tenía ni 100 habitantes, ya tenía nombre en el teatro londinense. Pero lo que pocos saben es que Bermuda fue por un breve periodo más exitosa que las demás colonias inglesas juntas. Mientras Jamestown agonizaba de hambre y los colonos recurrían al canibalismo en el invierno de 1609, a 800 kilómetros al este, los bermudenses vivían rodeados de pesca y bosques. La isla fue la primera colonia inglesa en producir un cultivo de exportación rentable, tabaco. Ese modelo, trasplantado luego a Virginia, sentó las bases económicas de lo que después sería Estados Unidos. Durante unos años, la población inglesa en Bermuda superó a la de Virginia y a la de Nueva Inglaterra combinadas, y luego, como suele pasar con las islas pequeñas, los límites aparecieron, la tierra se agotó, los bosques de cedro se talaron. El tabaco bermudense no podía competir con el de Virginia. La isla se quedó sin su producto estrella. Durante los siglos siguientes, Bermuda fue una colonia modesta. Tabaco al principio, sal después, algo de construcción naval gracias a la madera de cedro. Los bermudenses se convirtieron en marineros expertos y en corsarios durante las guerras entre potencias europeas. La isla también fue un punto estratégico para el contrabando de ron hacia Estados Unidos durante la Ley Seca, que duró desde 1920 y hasta 1933.
pero nada de eso generó riqueza real. El primer cambio llegó con la guerra. En 1941, Estados Unidos firmó un acuerdo con el Reino Unido para instalar bases militares en Bermuda a cambio de destructores. Las bases ocuparon casi 6 kilómetros cuadrados de terreno, ganados en parte al mar. Durante décadas, los militares estadounidenses fueron una parte central de la economía local. Compraban suministros, contrataban trabajadores, movían dinero, y al mismo tiempo, las conexiones aéreas que instalaron abrieron la puerta al turismo. En los años 50 y 60, Bermuda se convirtió en el destino favorito de la clase alta estadounidense. Playas rosadas, clima subtropical, vuelos cortos desde Nueva York y Boston. El turismo explotó. Llegaron hoteles de lujo, campos de golf, clubes privados. Por un tiempo, parecía que Bermuda iba a vivir del turismo para siempre. Pero el verdadero giro ocurrió lejos de las playas, y casi nadie fuera del mundo financiero lo vio venir. En 1962, un hombre llamado Fred Reis tuvo una idea. Reis era un ingeniero de propiedades que se había convertido en corredor de seguros en Ohio. Había inventado un concepto llamado seguro cautivo. En lugar de que una empresa pagara primas a una aseguradora externa, podía crear su propia compañía de seguros subsidiaria y gestionarse el riesgo a sí misma. El problema era que las regulaciones de Estados Unidos hacían imposible operar esas compañías dentro del país. Reis buscó un lugar fuera de Estados Unidos, con sistema legal basado en el derecho anglosajón, regulación flexible y sin impuestos sobre la renta corporativa. Lo encontró en Bermuda. En 1962 formó la primera aseguradora cautiva moderna en la isla y creó una empresa de gestión llamada International Risk Management para administrarlas. Lo que empezó como un truco legal para un puñado de corporaciones de acero se transformó en algo mucho más grande, porque la lógica era simple y poderosa. Una empresa grande, con operaciones en todo el mundo, pagaba millones en primas de seguros a compañías que a veces no entendían sus riesgos específicos. Con una cautiva en Bermuda, esa misma empresa podía retener las ganancias del negocio asegurador, acceder directamente al mercado de reaseguros y pagar 0 impuestos sobre esas operaciones. Todo legal, todo dentro de un marco regulatorio que Bermuda fue construyendo pieza por pieza. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal. Cada semana exploramos lugares del mapa donde el dinero, la geografía y lo inesperado se cruzan. A lo largo de los años 60 y 70, decenas de grandes corporaciones estadounidenses crearon sus propias aseguradoras cautivas en Bermuda. La isla desarrolló regulaciones específicas para este tipo de empresas. En 1969, la recién creada Autoridad Monetaria de Bermuda empezó a supervisarlas. No las ahuyentó, las ordenó, les dio credibilidad. Y entonces llegó la primera gran crisis que convirtió a Bermuda en potencia global. A mediados de los años 80, Estados Unidos enfrentó una crisis brutal de seguros de responsabilidad civil. Las empresas no podían conseguir cobertura a precios razonables. Las aseguradoras tradicionales se retiraban del mercado o quebraban, y en ese vacío surgieron nuevas compañías diseñadas desde cero para cubrir los riesgos que nadie más quería asumir. Esa fue la segunda ola. La tercera vino con un huracán. En agosto de 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida. Fue, en ese momento, el huracán más costoso de la historia de Estados Unidos. Las pérdidas aseguradas superaron los $23.000 millones ajustados a valores posteriores. Varias aseguradoras quedaron al borde de la quiebra, y cuando el mercado necesitó capital fresco para reconstruir la capacidad de reaseguro, más de $4.000 millones fluyeron hacia Bermuda en menos de un año. 7 nuevas reaseguradoras catastróficas se formaron en la isla entre 1992 y 1993. En un solo año, Bermuda pasó de ser un centro de seguros cautivos a convertirse en el mayor proveedor de reaseguro catastrófico de Estados Unidos. Y volvió a pasar, después del 11 de septiembre de 2001, más de la mitad del capital nuevo que entró al mercado global de reaseguros terminó en Bermuda. Compañías como Arch Capital, Montpelier, Re y Aspen se fundaron en semanas. El patrón ya era claro:
Cada vez que una catástrofe golpeaba al mundo, Wall Street miraba hacia Bermuda. Los inversores sabían que allí podían levantar una reaseguradora en cuestión de meses, con regulaciones ágiles y sin carga fiscal. La velocidad era parte del producto. Los impuestos ayudaban, pero lo que realmente le daba ventaja a Bermuda era otra cosa: la velocidad. Después vinieron los huracanes de 2004 y los de 2005, con Katrina encabezando la lista, y cada vez más capital, más empresas, más talento. La isla se fue llenando de matemáticos, actuarios, abogados especializados en riesgo catastrófico, profesionales que cobraban sueldos de 6 cifras y vivían en casas con vista al Atlántico, pagando alquileres que habrían sido absurdos en cualquier otro lugar del planeta. Hoy, Bermuda concentra más de 1/3 del capital mundial de reaseguros. Las aseguradoras y reaseguradoras con sede en la isla manejan activos por cientos de miles de millones de dólares. El sector de servicios financieros representa más del 85% del PIB. La isla tiene la mayor concentración de actuarios, contadores y suscriptores de seguros per cápita del planeta, y no cobra impuestos sobre la renta, ni a las personas ni a las empresas. Esa última frase merece una pausa. Bermuda no cobra impuestos sobre la renta personal, no cobra impuestos sobre ganancias corporativas, no cobra impuestos sobre herencias ni sobre dividendos. El gobierno se financia con impuestos aduaneros, tasas sobre nóminas y aranceles de importación. El resultado es una isla donde los ejecutivos de las compañías más grandes del mundo viven y trabajan, pagando alquileres estratosféricos, comprando comida importada a precios de lujo y sin pagar un centavo de impuestos sobre sus ingresos. Eso explica el PIB per cápita, pero también explica algo más incómodo. Bermuda tiene un problema que las cifras macroeconómicas no muestran. La desigualdad es feroz. Según datos del Tax Justice Network, publicados en 2018, la brecha entre el ingreso promedio y el ingreso mediano de los hogares bermudenses creció de un 26% en 1993 a un 40% en 2016. Los sueldos de los trabajadores agrícolas y pesqueros prácticamente no se movieron en 23 años ajustados por inflación. Mientras tanto, los ejecutivos del sector financiero internacional viven en otra realidad económica. La isla más rica del hemisferio por habitante tiene personas en situación de calle, y el número va en aumento. Según un informe del Ministerio de Vivienda de Bermuda de 2025, la cifra de personas sin hogar o en riesgo de perderlo llegó a 1.331. En 2021 eran 555. Se duplicó en 4 años. Hay otro dato que agrava todo. La población de Bermuda está encogiendo. El número de habitantes cayó a un mínimo de 20 años en 2022. Las muertes superan a los nacimientos desde hace 5 años consecutivos. En 2022 hubo solo 479 nacimientos en toda la isla, un récord histórico a la baja. Los jóvenes se van, las familias no pueden pagar los costos, y los que llegan son profesionales del sector financiero que vienen por contratos temporales, no a echar raíces. Construir una vivienda nueva en Bermuda cuesta entre $500 y $1.000 por pie cuadrado. Un departamento de 2 habitaciones puede costar $500,000 solo en materiales, sin contar el terreno. Los no bermudenses solo pueden comprar propiedades en categorías específicas, con licencias y restricciones, y los bermudenses de clase media cada vez tienen menos opciones. El resultado es una paradoja que se siente al recorrer la isla. Las casas son de colores pastel, con techos blancos escalonados diseñados para captar agua de lluvia, porque Bermuda no tiene ríos, ni lagos, ni acuíferos aprovechables. Cada gota de agua dulce que se consume viene del cielo. Los techos de piedra caliza son embudos. Canalizan la lluvia hacia tanques subterráneos. Es un sistema que lleva siglos funcionando. En una isla donde el PIB per cápita supera al de Luxemburgo, el agua potable depende de que llueva lo suficiente. La infraestructura es impecable, las calles están limpias, los autobuses son puntuales, pero si miras más de cerca, hay casas vacías, edificios en desuso, propiedades que nadie alquila, porque el mercado está orientado al lujo, y el lujo necesita ejecutivos internacionales, y los ejecutivos no siempre vienen.
En 2018 había unas 600 unidades disponibles para alquiler. Para 2024, esa cifra había caído a alrededor de 50. La isla tiene viviendas vacías y gente que no puede pagar un techo al mismo tiempo. Bermuda lleva décadas viviendo una tensión que pocos lugares del mundo experimentan con tanta intensidad. Es un territorio que genera riqueza descomunal a partir de una actividad invisible. Los seguros y reaseguros no dejan fábricas ni mueven camiones, no producen nada visible. El dinero entra, circula por servidores y oficinas con vista al mar y sale transformado en pólizas que cubren huracanes en Florida, terremotos en Japón, incendios en California. Y mientras tanto, la isla pierde gente. Las escuelas tienen menos alumnos. Los restaurantes cierran no por falta de turistas, sino por falta de personal. La Cámara de Comercio local estima que Bermuda necesita alrededor de 8.400 trabajadores en edad activa adicionales para sostener su economía y su población envejecida. El turismo sigue existiendo, pero ya no es el motor. Los cruceros atracan en el viejo astillero de la Royal Navy, reconvertido en centro turístico después de que los militares británicos se fueran en 1995. Ese mismo año cerraron las bases estadounidenses y canadienses. La Guerra Fría había terminado y Bermuda dejó de ser un punto estratégico. El terreno que ocupaban las bases fue devuelto al gobierno en 2002 y hoy alberga el aeropuerto internacional y zonas residenciales. Bermuda sobrevivió la pérdida de las bases, sobrevivió la caída del turismo como industria principal. Lo hizo porque el sector financiero ya había tomado el control. Pero esa dependencia tiene un precio. Si las regulaciones globales cambian, si los países del G20 implementan impuestos mínimos efectivos, si las grandes corporaciones dejan de necesitar una isla en el Atlántico para gestionar sus riesgos, Bermuda queda expuesta, porque Bermuda carga con otro nombre que todo el mundo conoce, el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, millones de personas asociaron esta isla con aviones desaparecidos, barcos tragados por el océano y teorías sobre fuerzas inexplicables. Toda una mitología construida alrededor de un pedazo de agua, donde estadísticamente no desaparecen más embarcaciones que en cualquier otra zona del Atlántico, con tráfico similar. Mientras todo el mundo miraba al cielo buscando explicaciones, el verdadero misterio de Bermuda estaba en los balances contables. ¿Cómo logra una isla sin recursos, sin agricultura, sin industria, sin agua dulce propia, convertirse en la cuarta economía más rica del mundo por habitante? La respuesta está en una combinación que casi ningún otro lugar puede replicar. Ubicación en una zona horaria compatible con Nueva York y Londres. Sistema legal anglosajón heredado de siglos de presencia británica. Estabilidad política extrema. Bermuda se autogobierna desde 1620, lo que la convierte en el territorio británico de ultramar más antiguo con gobierno propio. Regulación financiera que va más allá de lo permisivo. Es sofisticada, diseñada para atraer capital serio, y cero impuestos directos. Esa mezcla generó un circuito que se retroalimenta. Las empresas llegan porque las condiciones son buenas. Los profesionales llegan porque las empresas pagan bien. Los precios suben porque los profesionales pueden pagar. Y los bermudenses de a pie quedan atrapados en un mercado diseñado para personas que ganan 4 o 5 veces más que ellos. Un archipiélago de 138 islas, donde no crece casi nada, donde todo se importa, donde el agua potable se recoge de los techos, donde vivir cuesta 3 veces más que en Nueva York, se convirtió en el centro mundial del reaseguro catastrófico. La isla más cara del mundo vive, literalmente, de calcular cuánto vale el desastre ajeno. Bermuda genera una riqueza que no viene de nada que se pueda tocar. Viene de que el resto del mundo necesita que alguien administre el riesgo. Y eso deja una pregunta abierta. ¿Cuánto tiempo van a seguir necesitándola?